Diga, hermanos. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una clase de educación sexual. No sé cómo se sientan en ese tema. A ver, levanten su mano los que crean que están bien en ese tema, en cuanto a información, ¿sí? No tanto en la práctica, en cuanto a información. Levanten su mano. A ver, allí hay más o menos a media, la levantó ya, yo creo que sí. A ver, aquí ok, más o menos, por allá, mira, con todo, bien seguro, bien. ¿Cómo están? Acá ya está hasta persinando mi hermano. Ok. Hermanos, Dios tiene un plan para la sexualidad humana. Y regularmente el sexo es un tema tabú, es un tema rodeado de silencio, de negación. Y a mí me gusta que la Biblia aborda este tema, ¿sí? No lo esconde. Y la Biblia no está callada en función de lo que necesitamos saber en relación del tema del sexo. Entonces, lo primero que debo decir como introducción es que el sexo es creación de Dios, ¿sí? Dios creó este momento sensacional para el disfrute de los hombres. Fue idea de Dios también crear personas del sexo masculino y del sexo femenino y unirlas por medio del sexo. Y esta es la manera, no hizo un L, G, T, B, A, B, C y Z de diferentes maneras, solamente dijo hombre y mujer, los creó, y de esa unión de un hombre y de una mujer es que el Señor trajo mucha bendición a la humanidad. Entonces, quiero decirles que el sexo es bueno. Les voy a dar la oportunidad de que digan amén. ¿Sí? Lo voy a repetir. El sexo es bueno. ¿Sí? ¿Están convencidos? A muchos los veo así como que, ¿para dónde va este cuate? Bueno, el sexo, hermanos, está diseñado para proveer placer y satisfacción. ¿Sí? ¿Sí, amén? Ok. Solo que el sexo está diseñado para un momento especial de la vida, y ese momento especial de la vida es el matrimonio. No antes, ¿sí? Muchos quieren tener ese privilegio, ese deseo, ese placer antes de casarse y sin compromisos. O sea, quieren todo el paquete, pero no quieren tener compromisos. Pero el sexo está diseñado para el matrimonio, es para ese momento. Y el propósito de Dios para los seres humanos es que tanto los hombres como las mujeres deben experimentar una relación para toda su vida, ¿sí? Una relación de fidelidad, una relación permanente y una relación responsable. Entonces, no es cualquier cosa. Y esta es la introducción para poder entrar al capítulo 5 del libro de Proverbios. Entonces, al leer este capítulo cuidadosamente, vamos a encontrar nuevamente que Salomón está aconsejando llevar una vida sexual pura y dice, para el bien de tu familia. O sea, desde ahorita tú puedes sembrar y puedes dejar bien asentado la bendición que vas a tener después, cuando ya tengas familia, cuando ya tengas hijos, cuando ya hayas hecho un compromiso y te hayas casado. Entonces, los quiero invitar a que oremos juntos. Vamos a hacerlo todos. Señor, te doy gracias por este tiempo.
Y te ruego, Señor, que seas tú el que nos hable, que no haya ninguna palabra ociosa en mi boca que ofenda tu nombre. Yo te ruego, Señor, que seas tú, que sea tu espíritu convenciéndonos, guiándonos, dirigiéndonos para tener los conceptos correctos, no las desviaciones que ahora tenemos de este tema, que se ha ensuciado, que se ha manchado, cuando es algo que tú hiciste a la perfección y para bendición de nosotros. Háblanos, Señor, háblanos, y que se quite toda ignorancia y que se quite de nosotros toda falsa idea de lo que puede ser este tema para nosotros. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la clase de educación sexual que Dios da. Y honestamente, hermanos, en lo personal a mí me agrada más lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos enseña en relación a este tema, que todo lo que nos enseñan en las escuelas, que todo lo que escuchamos pues en la televisión, que todo lo que escuchamos en el ámbito de la sociedad. La verdad es que es un tema hermoso, es un tema del que con la ayuda del Señor yo espero que aprendamos mucho. Bueno, Dios está diciendo que es necesario vivir una vida pura sexualmente hablando para el bien del hogar más adelante. Y el significado bíblico de vida pura no solamente alude o nos quiere mostrar que debemos estar limpios físicamente, sino también mentalmente. Y desafortunadamente la televisión, la sociedad, el día de hoy ha ensuciado mucho este tema en nuestra mente. Lo ha ensuciado con programas de televisión, con pornografía, con revistas, con anuncios. De muchas maneras este tema se ha ensuciado y necesitamos tener una mente limpia para contemplar este tema. Y también necesitamos tener en lo espiritual limpieza, que haya limpieza, porque solamente de esta manera vamos a poder adorar a Dios como Él manda, como Él espera, ¿sí? Viviendo apartados de las prácticas sexuales que le desagradan a Dios, porque hay prácticas que no le agradan al Señor. Hay prácticas sexuales que ofenden a Dios, que ofenden a su nombre, y el Señor espera que nosotros dejemos esas prácticas, ¿sí? Esos pensamientos que no son correctos, esas ideas que no son correctas, y que vivamos libres de esas prácticas sexuales que Él condena en su palabra. Y las vamos a ver. Desafortunadamente, nuestra sociedad está cada vez más sexualizada. Yo creo que de todas las generaciones que ha habido, siempre ha habido esto que se ensucia, esta parte de la vida, pero en este tiempo que nos tocó vivir, desafortunadamente esta sociedad se ha sexualizado más, o sea, se ha inducido a que sea sexual. Y bueno, esta inducción pues es algo que ha contaminado, ¿sí? Ha contaminado porque hay inmoralidad sexual. Y entonces quiere llevarnos a una temprana edad a que tengamos esa práctica, cuando todavía no estamos listos para eso. Esta sociedad está induciéndonos a nuestros hijos, a los varones, ahora también a las mujeres, a que pronto, lo más pronto posible, puedan tener una experiencia sexual. Y bueno, ¿por qué quieren que sea rápido? Entre más rápido para ellos es mejor, porque el tema del sexo representa un negocio multimillonario. Multimillonario, se maneja muchísimo dinero en este tema, ¿sí? Los programas, las revistas, las películas, la pornografía, todo esto, hermanos,
es un tema de billones de dólares, ¿sí? Y por eso es que cada día quieren inducir, ese es el propósito, inducirnos a conocer lo más pronto posible el sexo, incluyendo el aborto. El aborto es un tema de un negocio de esta sociedad en donde se mueven muchos millones de dólares. Entonces, por eso el enfoque y por eso tanto ataque y tantas cosas que hoy se dejan ver. Pero esto, hermanos, está provocando problemas, porque lo que hoy vemos en los hogares no comenzó ahorita, ¿sí? Lo que hoy vemos en los hogares comenzó hace mucho tiempo atrás, con lo que te permitiste ver, con lo que te permitiste practicar, por esa vida sexual que empezaste a tener antes de que fuera necesario que lo conocieras. Entonces, la vida del individuo ha probado ciertas cosas que hoy en día, cuando ya estás casado, empiezas a tener muchos problemas. Y voy para allá. Por ejemplo, recuerda cuando estabas sin Cristo. Yo sé que el pastor Gerardo decía, estoy muy preocupado. Y sí es un tema de preocupación, porque la iglesia misma se ha contaminado. La iglesia misma ha permitido, ha dejado, le ha dado entrada a sus hogares a ciertas cosas que le han afectado. Le han afectado con su relación con Dios principalmente, le han afectado en su relación en su relación matrimonial, y le ha afectado en su relación personal, porque no es algo sano cuando se toma de manera ligera y se permite en un tiempo que no es el tiempo que Dios estableció. Entonces, mucha gente acostumbrada a llevar una relación sin compromisos. Hoy en día, muchos jóvenes, mucha gente está acostumbrada a iniciar una relación, de vivir juntos, ¿sí? De tener una vida sexual activa, y empiezan con un tiempo en donde tienen libertad, pero no hay ningún compromiso. Simplemente, si no funciona, pues tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, y simplemente puedo empezar otra vez con una nueva pareja. Esa es la forma en la que el día de hoy se vive este tema. Y viven muchos en unión libre, viven muchos simplemente sin llegar a más, ¿sí? Saben de antemano que esto no significa tener hijos, que esto no significa llegar a un compromiso de matrimonio, que esto no significa nada, es simplemente amor libre, ¿sí? Y bueno, al mismo tiempo, acostumbrados a tener una relación tras otra, y si no funciona, empiezas con otra, y si no funciona, vas con otra, y así se la llevan. Pues llega el momento que cuando se viene a un compromiso, pues simplemente no funciona, ¿no? Porque pues acostumbrados a no tener ningún compromiso y a pasársela bien, pues esto no llega a funcionar, y por eso hay tanto divorcio, ¿sí? Hoy es muy fácil simplemente decir, ahí muere, y cada quien por su lado, y entonces el tema del divorcio es un tema que ha crecido mucho. Y también se divorcian por cualquier problema que surge, por cualquier cosita, ¿sí? No, simplemente no aguantan y simplemente dicen, pues aquí llegamos, y ahí muere. Bueno, también por introducirse al sexo antes de tiempo, por no estar casados,
pues existe una falta de dominio propio. Y cuando ya estás en un compromiso, es fácil que una persona que no tiene dominio propio caiga en infidelidad. Y hoy en día, desafortunadamente, vemos esto en medio de la iglesia. O sea, se ha contaminado la iglesia con todo esto y podemos tristemente escuchar de familias que conocimos, que estaban entre nosotros, de pastores que estaban entre nosotros, que han adulterado, que han terminado ya su relación con sus familias, y este es el peligro. Entonces, la lista puede ser muy grande, pero yo quiero comenzar. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Proverbios, en donde ya vamos a poder ver este tema de la educación sexual de Dios. Y el consejo que viene aquí dice: hijo mío, vamos a esperar a que pongan la cita. Hijo mío, está atento a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. Las palabras hijo mío nos están indicando que el escritor otra vez se está dirigiendo al joven, ¿sí? Y esta es la sabiduría que le está ofreciendo a ese joven: venir al conocimiento, venir a una escuela de conocimiento que solamente te da de manera limpia, te la va a proporcionar la palabra de Dios. Y es necesario que el joven venga a la palabra para poder aprender de ella y para poder conservar la ciencia, el conocimiento, para ser discreto, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, la advertencia estaba dirigida contra el hombre malvado, contra las malas compañías, las malas influencias, contra esos que de alguna manera influyen en nosotros para que hagamos cosas malas, para que conozcamos, no sé, drogas, peleas, muchas cosas, ¿no? Pero en este capítulo la advertencia va hacia la mujer extraña, literalmente la prostituta o la mujer extraña, también vamos a extranjera, es como también lo define aquí, porque esa mujer que se dedicaba a la prostitución era una mujer que no era de Israel, era de otros pueblos, ¿sí? Generalmente pertenecía a otro pueblo y se dedicaba a la prostitución. Y el Señor quiso controlar de alguna manera con las leyes que estableció que la gente tuviera temor de esta práctica. Y entonces en la ley estableció que si una mujer era vista en el acto de la prostitución, esa mujer podía ser apedreada. Obviamente el hombre o el pueblo de Israel, con esta naturaleza pecaminosa y alejándose de Dios, fue que cayeron, se hundieron cada vez más en la inmoralidad sexual. Y es por eso que vemos casos de prostitución dentro del pueblo de Israel. Por eso Proverbios 2:17 dice, cuando se habla del que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, ¿sí? Pero aún en estos casos, o recordemos también esa mujer que le llevaron a Jesús, ¿se acuerdan? Y que le dijeron, mira, la encontramos en el acto. Nada más llevaron a la mujer, no llevaron al hombre, y ya estaban listos con las piedras. Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera, como diciendo, está bien, es la ley, así lo establece, háganlo si están libres de pecado. Ok, leamos ahora los versículos 3 al 6. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo. ¿Alguien ha probado el ajenjo? Ok, es muy amargo, ¿no? Agudo como espada de dos filos.
de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro, sus caminos no son firmes, no los conoce ni siquiera el camino de la vida. Este tema, ahora que estuvimos en el Congreso de Varones, el pastor Gerardo lo abordó y tocó dos casos, bueno, tres. Habló en Cantares 2 cuando habla de una mujer que su amado le está tocando a la puerta y ella ni siquiera le quiere abrir. Y él nos decía, pues no sé qué problemas ya tenían, ¿no? Al grado que ni siquiera se quería parar a abrirle la puerta. Y él estaba tocándole y diciéndole, amada mía, ábreme. Y ella le contestaba y le decía que no. Y él ponía unos ejemplos en relación a cuando en el matrimonio se llega a este punto, ya es algo que está muy mal, que está funcionando mal, ¿no? Cuando ya no duermen juntos, cuando ya ni siquiera está el deseo, el anhelo de poder permanecer juntos para poder recibir a su amado, ¿no? Y el otro caso que ponía era el caso de Potifar. Este caso yo lo había tomado en cuenta para el día de hoy. Vamos por favor a Génesis 39. Vamos a leer algunos versículos de aquí, solamente para recordar este caso de la esposa de Potifar. Vamos desde el versículo 6. ¿Quién era Potifar? Bueno, Potifar aquí mismo lo dice. Potifar era un oficial egipcio, era el capitán de la guardia del faraón, ¿sí? O sea, era un hombre importante, era un hombre con un prestigio, era un hombre con una buena posición económica, era un hombre respetado, era un hombre que cuidaba directamente al faraón. Entonces tenía un cargo muy importante, ¿sí? Era un hombre que todo el mundo respetaba. Y dice aquí en el versículo 6, bueno, Potifar vio algo en José. O sea, tenía visión el hombre y vio que todo lo que hacía José, a él lo prosperaba. Y entonces lo tomó, lo llamó para que él se hiciera cargo y administrara su casa. E inmediatamente dice que empezó a ver la bendición de Dios. Y eso le agradó a Potifar. Dice, Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto por qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, o sea, era guapo y ponchado, en otras palabras, ¿no? Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ahora, yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hay varias cosas, no lo dice explícitamente aquí la Biblia qué fue lo que pasó, por qué era así la esposa de Potifar. Puede ser que Potifar solamente vio un cuero en su mujer, la vio bonita, atractiva, despampanante, y dijo, que esta sea mi mujer. Y no escogió bien a la que iba a ser su mujer. Seguramente esta mujer ya tenía cola que le pisaran, y fue una mujer siempre tal vez de cascos ligeros, una mujer coqueta, una mujer que no se daba a respetar. O otra posibilidad es que la relación no funcionó. Potifar estaba bien metido en cuidar solamente al faraón, ¿sí? Pero pues este hombre tenía posición, tenía una casa, pues yo creo que era una casa grande, con muchos bienes, con muchas cosas que administrar, por eso puso a José al frente, ¿sí? Hasta para ya tener tiempo de más. Pero muy probablemente era un hombre que no atendía a su esposa, ¿sí? Esa es otra posibilidad, un hombre que la descuidó, que la abandonó,
Y por esto esta se deslumbra cuando ve a José chavito y ponchado y dijo: ¡ay, mira nada más lo que cayó del cielo!, ¿no? Y entonces podemos ver que simplemente algo está mal en la relación, ¿sí? Porque la esposa de Potifar se le aventó con todo, ¿no? Dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo: ven y acuéstate conmigo. Le ordenó ella. Pero José se negó. Y viene lo que le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted. ¿Sí? Le dijo: mira, de todos mis bienes tú puedes hacer uso, pero cuidadito le toques a mi esposa. ¿Sí? ¿Cómo podía yo cometer semejante maldad?, le dijo José. Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, fíjense esto, día tras día ella seguía presionando a José. ¿Cuántos hubieran aguantado esa presión? Porque seguramente la esposa de Potifar no era alguien fea, ¿sí? Se veía, o sea, seguramente por el cargo que tenía Potifar, pues era alguien atractiva, era alguien guapa, joven, que vestía bien. Pero dice que día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. O sea, no andaba con medias tintas, no era nada más que le cerrara el ojito y ya. No, ya era: ven acá. Y el otro caso que nos contó fue el que está en este mismo libro, en Proverbios, en el capítulo 7. Y vamos a volver a tocar este tema. Y cuando un tema se repite en la Biblia, ¿a qué creen que se deba? Porque es algo importante. Es algo que se tiene que recalcar. Es algo que se tiene que considerar doblemente, porque es doblemente importante, ¿sí? Les voy a contar una anécdota. Se cuenta la historia: en una cárcel estaba recluido un famoso criminal. Este hombre abusaba sexualmente de sus víctimas antes de matarlas. Y uno de los guardas de ahí de la cárcel fue el que contó esta historia. Ese hombre había contraído la sífilis, la cual no se curó a tiempo y atacó al cerebro, causando una parálisis leve que consiste en una debilidad de las contracciones musculares. La nota dice que inclusive puede llegar a causar locura la sífilis cuando no es atendida correctamente. Y este guarda contaba que antes de morir ese criminal se había convertido simplemente en una persona trastornada mentalmente. Y me llamó la atención el comentario que hizo aquí, porque dice: ese criminal fue responsable de la ruina de muchas chicas. Pero, ¿sabe una cosa? Es interesante, esta gente nunca puede escapar de las consecuencias de una vida sexual impura. Y alguna de esas muchachas de las que abusó y luego mató, lo contagió de sífilis. Y es aquí donde la palabra de Dios advierte contra este y otros peligros que hacen que la vida de una persona se eche a perder y se destruya, ¿sí? Tanto de jóvenes como de grandes. Fíjense lo que dice el versículo del 7 al 11, ya del capítulo 5 de Proverbios. Ahora pues, hijos, escúchenme y no os apartéis de las razones de mi boca.
aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu honor a extraños y tus años a alguien cruel, o no sea que los extraños se sacien de tu fuerza, de tus trabajos queden en casa ajena y que gimas al final cuando se consuma tu carne y todo tu cuerpo. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una solemne advertencia al joven y se nos describe la verdadera imagen de lo que es una enfermedad venérea. Al final el escritor descubre el lamento cuando las partes del cuerpo se consumen, ¿sí? Las doctoras de aquí seguramente tienen más información de todo lo que conlleva atender una enfermedad de ese tipo. En algunas regiones de la tierra estas enfermedades, el SIDA, adquieren proporciones epidémicas, ¿sí? Y estas enfermedades van consumiendo la carne lentamente y provocan una larga agonía. Leamos ahora los versículos del 2 a 14. Y digas, ¿cómo pude aborrecer el consejo? O sea, ya lamentándote, ¿no? Ya estando en una condición deplorable, dices, ¿cómo pude aborrecer el consejo? Cuando ya perdiste a tu familia, cuando ya perdiste a tu esposa, ¿cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné mi oído. Casi en el colmo del mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Estas, hermanos, no son palabras de arrepentimiento. No son palabras de arrepentimiento. Si las analizas, son palabras de remordimiento, ¿sí? Una cosa muy importante, recordemos que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No se puede mantener una mentira por mucho tiempo. No puedes mantener un secreto, una doble vida por mucho tiempo. Tarde o temprano lo vas a ver la sociedad y lo vas a ver la congregación donde te reúnes, ¿sí? Lo que cada uno siembra, eso precisamente es lo que se va a cosechar. No puede ser otra cosa, ¿sí? Y Dios describe en este pasaje cómo será el final de una vida mal lograda, de una vida que ha estado caminando a ocultas, creyendo que se va a salir con la suya. Y miren, hermanos, si nos ponemos a analizar, nuestra sociedad actual está cosechando lo que ha sembrado. Vemos cómo está nuestra sociedad de cabeza. No puede más, no puede más. Está de cabeza en muchos aspectos y todo esto es por la burda inmoralidad que ha permitido en sus vidas y en sus hogares. Esa es la realidad. Por eso la sociedad está como está y por eso los frutos de lo que vemos, ¿sí? Cada día está peor. Y este pasaje está presentando el lamento, un lamento que no tiene respuesta, ¿sí? Un lamento, un remordimiento por no haber sabido dar importancia a los consejos, por no haber sabido tomar en cuenta la palabra de Dios, por hacer un lado a Dios. No, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Ya se hizo a un lado a Dios. La palabra de Dios para muchos es una verdadera tontería. Si tú mencionas una cita en algún lugar, te dicen, por favor, ¿cómo te atreves a citar esto, no? Por ello se vive como se vive en esta sociedad y por eso las cosas están sin control y con desenfreno. Fíjense la advertencia del salmista en el Salmo 95:7.
Dice: si oyes hoy su voz, no se endurezca vuestro corazón. Qué bendición poder oír hoy la voz de Dios para que cambiemos, para que no se endurezca nuestro corazón, para que nos arrepintamos de la mala forma de vivir, de esas prácticas sexuales inmorales. Este es el tiempo. Hoy el Señor te trajo aquí para que escuches este mensaje y puedas dejar esa vida de inmoralidad. Ahora, no necesariamente que estés engañando a tu esposa, que si es el caso, con mayor razón, pero si es el caso de lo que ves, de las películas que ves, de la pornografía que ves, ya es suficiente para que lo consideremos y venga temor a nosotros y haya arrepentimiento. Este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo, ¿sí? Y se le aconseja que viva una vida pura para que cuando se case haya bendición y no haya este tipo de problemas. Versículos 15 al 17: bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Es decir, le está diciendo que su descendencia debería venir solo de su propia mujer y no de otra. Qué tremendo es ver. Y por favor reflexiona, en cada familia se ha manchado esto, ¿sí? Se ha manchado. Y hay temas en donde se sabe que alguien de la familia, por ponerle el cuerno a su esposa, ya regó hijos por otro lado. Piénsenlo. No es algo que está lejano, eso es en el Medio Oriente, eso es en otro país. No, hermanos, en nuestra propia casa, ¿sí? Ha habido estas cosas. Bueno, a veces se está velando a la persona y llega la otra familia y allí se entera. Allí es donde se enteran que tenía otra mujer, que tenía otros hijos. Y sorprendentemente, los hijos tienen la misma edad que de los de la otra mujer. La misma edad, o sea, a la par estaba viviendo con ambas mujeres. Y digo ambas porque pueden ser más de una, más de dos, más de tres, ¿sí? Versículos 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial. El diseño de Dios, hermanos, es el matrimonio. No hay otra forma. Eso es lo que Dios estableció. Allí es donde te va a ir bien. Qué bueno que estés pensando en casarte, ¿sí? Qué bueno que lo estés haciendo, pero hazlo conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sierva amada, graciosa Gacela, que sus caricias te satisfagan en todo momento y recréate siempre en tu amor. Estos versículos están describiendo el amor que se da en el matrimonio, ¿sí? No en otro lado. Y la palabra de Dios deja en claro que el amor físico y sexual en el matrimonio es algo que el Señor va a santificar. Es algo que el Señor va a elevar a un nivel muy alto y lo va a bendecir. Lo va a bendecir, porque eso es lo que Él diseñó para nuestro bien, para nuestro deleite, para nuestro gozo, para nuestra alegría. ¿De acuerdo? En otros tiempos, hermanos, estos temas se consideraban prohibidos, ¿sí?
como si fuera algo sucio, algo inmoral, incluso entre personas casadas. Y no se hablaban, no había libertad de hablarse de esta manera. Pero ¿han observado cómo describe Dios el amor físico en el matrimonio? ¿Sí lo han observado? Lo eleva a un nivel muy alto, ¿sí? Es algo muy hermoso. La fidelidad conyugal es algo que Dios quiere para ustedes, para su matrimonio. La fidelidad, que haya fidelidad, que haya en todos los matrimonios esta bendición de poder bendecir aún a tus hijos por ese ejemplo que como padres les dimos. ¿Cuántos hijos? Y seguramente aquí hay muchos que fueron lastimados porque el padre los abandonó, porque el padre engañó a su esposa y de repente se enteraron que tenía otra familia. ¿Cuánto puede dañar en un hogar que aún la esposa, sabiendo que el padre abusa aún de sus propios hijos y lo permite? ¿Qué cosas, no? Esa es la inmoralidad sexual. Eso es lo que el mundo ha provocado con todas sus ideas. Pero recordemos que el matrimonio fue proyectado por Dios mismo, ¿sí? Y fue dado para la humanidad, para formar una familia. ¿Saben cuál es el problema hoy? Ha sido tan fuerte este tema que ya no se quieren casar. Eso no es lo correcto. Eso se está saliendo con la suya el enemigo, ¿sí? Porque justo está destruyendo lo que Dios estableció como bueno. Dios estableció esto para el bienestar y el beneficio de la humanidad. Una parte de la inmoralidad de nuestro tiempo consiste en librarse del matrimonio. O sea, quieres tener los deleites del matrimonio, quieres tener la bendición que te da unirte con una persona, pero sin compromiso, sin firmar un contrato, sin ir a un registro civil, mucho menos ir a una congregación para que te bendiga. Y no vas a poder formar una relación santa y elevada si no lo haces conforme al diseño que Dios estableció. Por eso es que resulta alarmante y preocupante, porque vemos los índices de divorcio muy elevados, hermanos, muy elevados dentro de la iglesia. Ya olvídate del mundo. Dentro de la iglesia el divorcio es un tema que cada día está creciendo más. ¿Y qué nos dice esto? Pues que no estamos dejando que la palabra afecte nuestras vidas. No estamos tomando en cuenta a Dios para poder caminar y vivir como Dios quiere. Estamos buscando soluciones del mundo. Estamos saliéndonos por la tangente cuando no es la salida que el Señor espera de nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos 13:4. Voy a esperar a que lo proyecte. Dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. O sea, Dios considera el matrimonio como una hermosa relación, ¿sí? Tiene un carácter elevado y santo y no debe ser tratado como algo impuro. Pero veamos la otra parte. Dios va a juzgar a los adúlteros. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, está aconsejando a los maridos que vivan con sus esposas sabiamente, ¿sí? En un espíritu de comprensión, en un espíritu de respeto.
Y fíjense, aquí nos da un motivo muy importante para que no descuidemos esto, diciéndonos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si no estamos dándole el trato correcto a nuestra esposa, cuando tú en tu intimidad con Dios le pidas algo, pongas en oración algo, esa oración va a rebotar en el techo, no va a llegar a Dios, porque estás descuidando algo que para Dios es muy importante: no tratar bien a tu esposa, menospreciarla, gritarle, ofenderla. Eso ya es motivo para que tus oraciones no sean escuchadas. Qué grave, ¿no? Entonces, podemos asegurar, podemos estar bien seguros y bien conscientes de que Dios va a bendecir, lo va a hacer, va a bendecir ese hogar donde se está dando un trato digno a la esposa, y donde la esposa al mismo tiempo le está dando un trato digno a su esposo y lo está amando, y están caminando conforme al molde y conforme a lo que el Señor estableció como bueno y como bendito. ¿Sí? Volvamos otra vez a Proverbios, en este capítulo 5, vamos al versículo 20 y 21. Dice: ¿por qué, hijo mío, has de andar ciego con la mujer ajena y abrazar el seno del extraño? ¿Por qué? ¿Por qué? Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus sendas. Tú podrás decir: nadie me ha cachado, ya llevo años así, nadie me ha cachado, soy tan astuto, soy tan inteligente. Pero los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas tus sendas, todas tus acciones, todos tus pensamientos, todos tus planes, todas tus obras. El Señor las ve, y tenemos que reconocer que Dios nos está observando y no nos podemos ocultar de Él. No hay nada que podemos ocultarle al Señor. Siempre estamos bajo su mirada, siempre, siempre. ¿Sí? Miren, hay personas que tienen por costumbre blasfemar, decir, maldecir. Todo el tiempo dicen malas palabras, expresan. Pero cuando están con un cristiano, se reprimen, ¿no? Y dicen: ay, perdón. Y se cuidan de que nosotros no escuchemos sus malas palabras. ¿Les ha pasado? Ay, es que ustedes no son así, perdón por mis malas palabras, tú no escuches esto. ¿Pero qué se le debe decir a esta gente? No, no te preocupes por mí. ¿Sabes quién te ve y quién te oye todo el tiempo? ¿Y quién está al tanto de todo lo que haces y de todo lo que vives? Dios. A Él es al que ofendes cuando tú hablas y vives como vives. Otra versión traduce este versículo: el Señor está pendiente de la conducta del hombre, no pierde de vista ninguno de sus pasos. Continuemos con Proverbios 22 y 23. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que va a haber un día de rendir cuentas. ¿Sí están todos conmigo? Va a haber un día de rendir cuentas, hermanos. De hacernos, el Señor nos va a hacer frente de nuestra responsabilidad. Va a haber un día de castigo también por esto. Y se está acercando ese día de pago. No podemos pensar que el pecado se está ocultando y nos está saliendo bien. No, no es así. Y solo quiero terminar, tengo 5 minutos,
diciéndote que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado sexual que has cometido. Oye bien esto, hermano, este es muy importante porque esta es la oportunidad para que hoy salgas libre, ¿sí? Sin nada de qué ocultar y nada de qué preocuparte. Dios te quiere perdonar. Dios quiere cambiar tu vida, ¿sí? Dios te quiere bendecir. Dios te ama, pagó por tus pecados en la cruz, pero necesitas arrepentirte. Si verdaderamente te arrepientes, Dios puede restaurar tu vida. Yo no sé cuántos años llevas viendo pornografía, no lo sé. Lo que sí sé es que es un pecado que no es fácil de dejar. Así como el alcohólico no puede dejar el alcohol o el drogadicto las drogas, la pornografía es un pecado que te atrapa. Muchos lo traen de la primaria y están casados y siguen desde entonces. Es toda una vida de estar viendo mujeres desnudas. Es una vida de pecado, esclavizado al pecado. Pero Dios puede perdonarte y ayudarte a mantenerte fiel a tu esposa, ¿sí? Él puede hacer que tú envejezcas con tu esposa, con tu pareja. Él puede lograrlo, ¿sí? Que tú llegues a la vejez y sigas de la mano con tu esposa y sigan amándose y sigan disfrutando de la bendición de estar juntos. Dios no quiere robarnos ese momento de deleite, porque Él lo diseñó para bendecir a la humanidad y con mayor razón para bendecir a sus hijos, ¿sí? Entonces el Señor puede bendecir. Jóvenes, esperen, no corran, no es el tiempo. Algunos no han cumplido ni la mayoría de edad. Cuídense, espérense, que el Señor pueda traer bendición a sus vidas. ¿Por qué están ya desde ahorita pensando en ese tiempo cuando todavía no es el tiempo? ¿Sí? Espérate a que llegue el momento del matrimonio y que puedas tener la bendición, el deleite que Dios diseñó para eso, ¿sí? Maridos aquí presentes, seanle fieles a sus esposas. Aún los que se están haciendo dormidos, no, todos están atentos, ¿sí? Por favor, hermano, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus caminos, Dios conoce cuando tú estás queriendo ocultar algo. A Él no le puedes ocultar nada. Humíllate con el Señor y dile, confiesa tu pecado y séle fiel a tu esposa. Ama a tu esposa. Esposa, ¿qué dijiste? Ya me libré. Séle fiel a tu esposo, ¿sí? Séle fiel a tu esposo. Miren los ejemplos que tenemos aquí. ¿Quién era la Cusca y la de cascos ligeros? ¿Fue José? No, era la mujer, era la esposa de Potifar. ¿Sí se la imaginan? ¿Se la imaginan? Diciéndole al otro, acuéstate conmigo. Pues así ni ganas dan. Acuéstate conmigo. Pues ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Cómo acuéstate conmigo? Pues le estaba mandando, imagínense esa mujer. Mujeres, tengan temor de Dios. Séanles fieles a su esposo, ¿sí?
Yo sé que ayer el pastor Gerardo decía, yo tuve un tiempo que mi esposa odiaba todo lo que se le puede odiar a un hombre. Me decía que odiaba mi aliento, no le gustaba mi humor, odiaba todo de mí. Ya no había nada que la atrajera. Estaban dispuestos a separarse. Él no la amaba y ella no lo amaba. Hemos estado en situaciones así. Yo he estado en situaciones así, ¿sí? Tuve un mes, hace ya como 15 años, un mes de separación con mi esposa. Un mes completito, porque ya no nos aguantábamos. Eso, hermanos, no saben cómo a la fecha fue algo que le pegó muy fuerte a mis hijas. De las cosas que ellas pueden decir que han vivido y que han sido horribles para ellas, citan eso. Cuando ustedes se separaron, cuando ustedes estaban peleando todo el tiempo y se tuvieron que separar porque ya no había nada más que hacer. El Señor tiene mucho que hacer todavía en tu vida, ¿sí? Todavía el Señor quiere hacer. Deja la locura, hermano. Deja de pensar que ya no hay nada. Arrepiéntete. Cristo puede hacer en ti lo que es imposible. Ese es el negocio de Dios, ¿sí? Renovar vidas, cambiar corazones. A eso se dedica el Señor. A eso se dedica el Señor. A cambiar lo que el hombre no puede hacer, el Señor sí lo puede hacer. Él puede transformar, Él puede cambiar, Él puede perdonarte, Él puede darte una nueva vida, Él puede bendecirte, Él lo puede hacer. Créele al Señor. Hoy pudimos ver el daño que trae la seducción, ¿sí? Pero también estamos viendo el diseño de Dios para que tengas una familia para siempre y seas muy feliz, porque ese es el diseño de Dios. ¿Oramos? Bendito Dios, trae libertad a cada matrimonio, a cada pareja, trae bendición a nuestros jóvenes. Tú no quieres la muerte del pecador, la muerte del impío. Tú deseas que se convierta, tú deseas que se arrepienta y que tenga una nueva vida. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te ruego por todos los que están con tristeza, por todos aquellos que están con dolor. Tú puedes cambiar el lamento en baile. Tú puedes cambiar, Señor, la desgracia en bendición. Porque tú eres el que transforma vidas. Tú eres, Señor, el único capaz de transformar los corazones. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Haz tu obra entre nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cantamos al Señor? Checo.